Buenas tardes, mi nombre es Héctor Montañez y el día de hoy voy a hacer una presentación de los modelos de evaluación psicológica. Para ello tengo la ayuda de una presentación en PowerPoint que realicé y espero que mi exposición nos enseñe algo más. Inicialmente, este trabajo busca presentar la evaluación o diagnóstico desde distintos medios. La evaluación psicológica, para una buena evaluación psicológica hay que tener en cuenta, o hay que tener unos fundamentos sólidos en psicología científica. Saber de psicología de la personalidad, psicología del aprendizaje, psicometría, psicofisiología, neuropsicología, para así poder tener unos argumentos sólidos y poder realizar una excelente evaluación psicológica. Vamos a tener en cuenta de cada uno de los modelos algunos aspectos: autores, fechas importantes, objetivos, métodos, técnicas, ámbitos de aplicación y algunas críticas. Inicialmente vamos a hablar del modelo psicométrico, conocido por quienes hemos participado en pruebas de evaluación y de asignación de puestos laborales, de ingreso también para la universidad, que también se conoce con el nombre de psicométricos o pruebas psicológicas. Autores, autores representativos de este modelo tenemos a Galton, Cattell y Binet. A Galton lo conocemos como el padre de la psicología diferencial. Cattell, el primero que habló de test mental, y Binet es el que nos habla del coeficiente intelectual. Uno de los conceptos mayormente trabajados desde la psicometría es el tema de la inteligencia. Binet nos habla de un coeficiente intelectual donde relaciona la edad mental con la edad cronológica. En ese análisis factorial puede obtener un puntaje al que llamo como cociente intelectual. Los supuestos teóricos de este modelo están en el análisis. Es un análisis de las variables internas del individuo, variables personales. Conociendo estas variables a las que estos autores conocen como rasgos, se puede explicar la conducta del individuo. Además, estas variables, estos rasgos, estos constructos son susceptibles de ser cuantificables. Los objetivos del modelo psicométrico: tenemos describir las características relevantes del comportamiento de un individuo, organizar la información, ya lo he nombrado, es importante y es importante tener en cuenta que se puede cuantificar la información, medir. A partir de la predicción, a partir de esto se puede predecir la conducta de una persona. Ese es uno de los objetivos. Los métodos el método correlacional. Los puntajes obtenidos en las pruebas o test estandarizados se correlacionan con un grupo normativo. A partir de ahí es que vamos a tener la puntuación. Las técnicas psicométricas mediante procedimientos estadísticos y factoriales. Estas técnicas psicométricas las conocemos, algunas son muy conocidas, desde el estudio de la personalidad, el 16PF, el MMPI. Desde la parte de la cognición tenemos el WAI, escalas de Welcher, el PMA, test de habilidades mentales, el DAT, test de aptitudes diferenciales.
Estos test son muy reconocidos en el mundo y aceptados por la comunidad científica. Los ámbitos de aplicación de la psicometría están el ámbito escolar, organizacional, industrial y clínico. Como lo había nombrado antes, algunos tenemos conocimiento de que se aplica en la parte organizacional, ya que hemos participado en algunas de estas pruebas para para la selección de personal, ganarnos un puesto, ingresar a la universidad, etc. Algunas críticas de este modelo. No se puede controlar las respuestas de la persona a evaluar. Algunos evaluados siempre buscan contestar lo deseable, sin saber cuál es el tema o las respuestas más adecuadas. Hay una escasa explicación del comportamiento y la presencia del evaluador puede intimidar a la persona. Esas son las críticas que se tienen en cuanto a este modelo psicométrico. Tenemos el modelo médico-psiquiátrico. Como autores representativos de este modelo tenemos a Morey, Skinner y Blasfield. Este modelo médico-psiquiátrico surge entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los supuestos teóricos que tenemos son las causas de la conducta determinadas por factores genéticos, biológicos, intrapsíquicos y no socioambientales, o sea que están excluyendo el contexto del ambiente para determinar, para conocer la conducta, explicar la conducta del individuo. Pero si aceptan la observación, la observación es signo. Los datos de los test son indicadores que permiten caracterizar los procesos psicopatológicos, ya estamos hablando de enfermedades. En la realización de este modelo no pude evidenciar que nombraran la medicación del paciente, ¿no? Ya tenemos tener claro de que desde el modelo médico psiquiátrico los síndromes o alteraciones mentales siempre van a ser medicadas, ¿no? Por eso me pareció conveniente poner esta fotografía, que es otra de las críticas, hay que tenerlas en cuenta. Toda situación que se presente con una persona alteración, entonces va a ser medicado inmediatamente. Los objetivos que tiene el modelo psiquiátrico es diagnosticar, busca clasificar la función del trastorno para aplicar un tratamiento posterior. Determinar el curso que ha seguido el proceso psicopatológico a intervenir. Y los resultados de los test nos dan la posibilidad de clasificar al individuo dentro de unos estándares ya establecidos. El método que utiliza nuevamente correlacional, se relacionan los resultados del test con un grupo normativo. Las técnicas, la observación, las pruebas psicométricas, técnicas proyectivas y pruebas subjetivas, con cuyos resultados se realiza el diagnóstico diferencial. Como pruebas técnicas proyectivas, posteriormente estaremos hablando un poco más de ello, pero tenemos que tener claro que las técnicas proyectivas son basadas en el psicoanálisis. Tenemos el Rorschach, que es como uno de los más conocidos, una de las técnicas más conocidas dentro del psicoanálisis y también dentro del modelo médico psiquiátrico. Los ámbitos de aplicación clínico únicamente. Es importante tener en cuenta que los psiquiatras son médicos. Todo psiquiatra es un médico especializado. Y pues por ende tenemos que el ámbito de explicación es un clínico únicamente. Las críticas a este modelo se critica el énfasis que se le dan a los factores biológicos y hereditarios. Es importante para el modelo médico psiquiátrico la parte biológica y hereditaria. Se excluye los factores de aprendizaje social. Esa es otra crítica que viene. Y se habla de que es un modelo mecanicista del comportamiento humano. Esa es una crítica que hace el humanismo, o la escuela del humanismo. El modelo psicoanalítico, tenemos esta imagen, nos habla de
los procesos intrapsíquicos, que tenemos el yo, el super yo y el ello. Autores de aparición histórica. Como representante primordial de esta escuela tenemos a Sigmund Freud, otros autores también significativos tenemos a Jean-Martin Charcot y Janet. Según pude investigar un poco más, la lectura que realicé para realizar esta presentación, pude darme cuenta de que Jean-Martin Charcot y Pierre Janet son antecesores del señor Sigmund Freud. Algunos de los postulados que ellos trabajaron fueron tomados y fueron desarrollados también por Sigmund Freud. La atribución de las enfermedades mentales se dice que son causas orgánicas. Freud demostró, hasta ahí ese momento se le atribuían a las causas orgánicas, como el modelo médico psiquiátrico, pero Freud demostró que hay una situación individual, unos procesos propios del individuo que generan enfermedades mentales también. Supuestos teóricos. La conducta es la manifestación de un conflicto intrapsíquico, originado por la lucha del ello, el yo y el superyo. La conducta es el fruto de las pulsiones internas que ha terminado la personalidad. Esto a partir del desarrollo infantil. Recordemos que Sigmund Freud da énfasis al desarrollo infantil y a la parte sexual. El conflicto se da entre luchas de impulsos inconscientes y deseos conscientes, demandas de uno mismo y exigencias sociales. El desarrollo de la personalidad es visto desde un enfoque evolutivo. Objetivos, métodos y técnicas. Objetivos. El análisis de la estructura psíquica entendía como el equilibrio entre el ello, el yo y el superyo. Que en otras palabras el consciente, inconsciente y preconsciente. El énfasis del estudio de la historia pasada. Se tiene muy en cuenta la historia pasada del individuo. Los procesos inconscientes son un tema importante a trabajar dentro de este modelo psicoanalítico. Los métodos, observaciones cualitativas, estrategias correlacionales, empleada del método inductivo, ¿sí? Uso de métodos ideográficos, biográficos, recuerdos tempranos observacionales, método nomotético como pruebas proyectivas o cuestionarios. Las pruebas proyectivas ya les habíamos hablado, tenemos en cuenta una que es el Rorschach, que consiste en unas láminas con unos colores, unas tintas dentro de una hoja, la cual se le presenta a la persona y a partir de las conclusiones que saque el paciente, pues también el psicoanalista dará sus inferencias. Las técnicas, tenemos la entrevista libre, la asociación libre, que consiste en, a través de un proceso comunicacional, lograr unas inferencias. Análisis de los sueños, análisis del lapsus linguis, cuando nos equivocamos y queremos decir una palabra pero decimos otra. También cuando se nos olvidan las cosas, es un tema de las técnicas que usa el psicoanálisis. Esto con el objetivo de entrar a la parte inconsciente. Se dice que el lapsus linguis, el análisis de los olvidos y los sueños son expresiones de la parte inconsciente del individuo. Las técnicas proyectivas, el Rorschach y el TAT, etc. Los ámbitos de aplicación, el ámbito clínico, el individuo toma conciencia de sus dificultades. El ámbito educativo, para la elaboración de programas de desarrollo y motivación. Y en la parte organizacional, las pruebas proyectivas se usan en la selección y orientación como complemento de los test. Pueden ser los test psicométricos tan aceptados en la comunidad científica y en la psicología. Las críticas que tiene esta escuela, este modelo psicoanalítico,
La más grande es que no alcanza a ser reconocida como ciencia. Algunos científicos como Einstein hablan de que es una pseudociencia, que sus presupuestos no se pueden observar, no se pueden, eh, son ambiguos y escasos de validez y confiabilidad. Eh, Sigamos con el siguiente escuela. Tenemos la escuela modelo fenomenológico humanista existencialista. Los autores más representativos de esta escuela tenemos a Husserl, como el precursor de la escuela fenomenológica, el Rogers y Kelly. A Rogers y a Maslow lo tenemos como los fundadores, pioneros de la escuela humanista. Kelly y sus constructos personales. Aquí el presupuesto de este fenómeno es el rechazo de las motivaciones exclusivamente inconscientes. Se excluye la parte individual y también empezamos a trabajar con la percepción personal de las personas, de la percepción de la realidad. Aquí hay unos postulados que también se tienen en cuenta desde la parte de la Gestalt, Kafka, Kohler, Wertheimer y también se habla de la importancia que tiene el existencialismo en esta parte, Sartre, Heidegger, Kierkegaard. Recordemos que el existencialismo tuvo lugar en la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia fue golpeada por Alemania. Sartre dio algunos conceptos, los cuales estuvieron basados en su experiencia, donde demostró que a veces nos encontramos en situaciones en las que no podemos identificar el motivo y la razón por la cual estamos en este mundo. Supuestos teóricos, los fenómenos de percepción sobre sí mismo y sobre la realidad condicionan la conducta humana. Dependiendo de cómo yo perciba el mundo, pues de eso dependerá mi comportamiento. El comportamiento es un es un producto total determinado por la percepción subjetiva, el ambiente, los estilos comunicacionales, el potencial humano del sujeto. O sea que aquí podríamos hablar también de la parte positivista, no desde la sociología, sino de trabajar, de pensar en positivo, de tener aspiraciones, metas, proyectos. Cada individuo tiene una percepción distinta de la realidad, su conducta está en función de su campo fenomenológico, configurado a partir de sus experiencias internas y externas, o sea que también le están dando un valor a la parte experiencial y al ambiente, ya no como lo hacía el psicoanálisis, sino a la parte inconsciente, sino también la parte individual, sino la parte contextual. Objetivos, métodos y técnicas. Como objetivos tenemos no hay evaluación psicológica ni diagnóstico. Entre la comunicación e interacción, el terapista y el paciente trabajan de forma empática, o sea que no se puede identificar el terapista el intervenido por el interventor, en otras palabras. Sabemos que todo sistema de categorías es absurdo e inútil, o sea que este modelo está en contraposición del modelo psicométrico. No habla de constructos ni, ni mediciones ni nada de esto. Los objetos de estudio son la autopercepción, el autoconocimiento, la percepción del ambiente y de los otros, las estrategias personales de resolución de problemas, la evaluación hacia la correlación, el potencial humano, la motivación y el crecimiento personal. Métodos, tenemos la observación, la introspección generada gracias a la escucha, gracias a estrategias correlacionales. El terapista tiene que ser una persona muy dada a la escucha, debe escuchar a la persona, atenderla correctamente. Las técnicas, tenemos la entrevista libre, la asociación libre, técnicas subjetivas como la clasificación Coué-Tenson, el diferencial semántico, los constructos personales, la lista de adjetivos. Ámbitos de aplicación. El ámbito clínico, nuevamente, ámbito educativo, donde podemos mejorar la relación del profesor-alumno, ya que no vea como una parte represora, sino que lo vea como alguien que le puede aportar, el niño pueda observar al maestro como alguien que le pueda aportar y de cuál puede aprender, y también el maestro tenga en cuenta que puede aprender también el comportamiento del niño, cualquier situación.
La psicología comunitaria también la percepción del ambiente y de los otros. Críticas al modelo humanista. No se puede hablar de evaluación propiamente dicha, ambigüedad y carencia de valor científico. Es limitado al centrarse exclusivamente en las experiencias conscientes, inmediatas, sin tener en cuenta aspectos biológicos del aprendizaje. El modelo conductual, desde la parte conductual radical, mediacional y conductual cognitivo. Representadas tenemos a Watson y a Skinner con su conductismo radical, Skinner con su conductismo operante, Hull y Tolman, y conductual y cognitivo conductual como Ellis, Bell y Bandura en aprendizaje social. Supuestos teóricos. Conducta radical. Solo se acepta la conducta directamente observable en análisis. Eso es el presupuesto del conductismo. La asociación entre estímulo y respuesta brinda la explicación de la conducta. La conducta mediacional se interesa por los procesos mediacionales, procesos mentales encubiertos. Aquí le están dando un valor a la parte interior, lo que no pasa con el conductismo radical. De esto estamos hablando de imágenes, ideas. El cognitivo conductual da importancia a los procesos cognitivos con los que el sujeto puede desarrollar conductas adaptadas, desadaptadas y afectivas. Admite la relación entre variables, el ambiente, el organismo y la conducta. Ya está teniendo en cuenta no solamente el individuo, sino el organismo, su parte biológica y su contexto. Define ambiente como ambiente real y ambiente percibido. Entonces, parece que a medida que va transcurriendo el tiempo y se van hablando de nuevos modelos, algunos toman algunos conceptos, algunos presupuestos de cada uno de los modelos y van organizando un nuevo modelo, un nuevo esquema. El cognitivo conductual ya está teniendo en cuenta muchos de los aspectos antes relacionados en esta exposición. Se analizan los procesos desadaptados, se facilitan las experiencias de aprendizaje que pueden alterar las conexiones vinculadas a ellos. Objetivos, métodos y técnicas. Los objetivos, el control de la conducta y la predicción. Watson lo decía en su inicio, que él podía moldear a una persona a su gusto y lograr con él, hacer de él una persona y definirlo dentro de la sociedad. Se busca el cambio conductual con la intervención. Se excluye todo lo proveniente del organismo que no puede ser objetivado y medible. Los métodos, la observación y la experimentación. Aquí podríamos hablar también desde la experimentación que los presupuestos de Watson tienen origen en las investigaciones realizadas por Pablo, en las que él enseñó enseñó algunas conductas a un perro, dándole la posibilidad de implementar en él unos estímulos condicionados y generando unas respuestas condicionadas también. Las técnicas observacionales. La conducta mediacional, el objetivo es predecir, instaurar y modificar o cambiar la conducta. Se da el valor a las variables independientes, influencias externas o eventos para conocer cómo estas repercuten en la conducta posterior. Los métodos, ampliación de las variables de análisis, variables cognitivo-emocionales. Técnicas, uso de autoinformes verbales, elaboración de cuestionarios con temas diversos. El cognitivo conductual tiene como objetivo identificar los pensamientos relacionales e interpretación del medio. Escasez de expectativas, identificar esa escasez de expectativas de las personas. Tipo de estrategia de confrontación, y confrontarlo contra ese esquema mental que tiene la persona. Identificar qué variable interna subjetiva controla la conducta del sujeto. Los métodos, observación directa en su medio. Técnicas, autoinformes, técnicas de registro, entrevistas estructuradas, registros psicofisiológicos y conductuales, pensamientos en voz alta, inventarios de personalidad. Ámbitos de aplicación y críticas al modelo. Los ámbitos de aplicación, el laboratorio, desde la conductual radical, el laboratorio, el ámbito clínico, el educativo. Las críticas, reduccionista por eliminar los procesos mentales superiores. Desde el conductual radical no
no tiene en cuenta ninguno de los postulados que se relacionan en el psicoanálisis. El conductual mediacional, el eminentemente clínico, el contexto educativo también, el ámbito comunitario. Las críticas de parte de los conductistas radicales por introducir variables no observables. Es una crítica que hace solamente conductual radical. Y el cognitivo conductual del ámbito clínico, educativo y organizacional. Las críticas no se aclara el concepto de cognición y eventos cognitivos. Es difícil de definir y explicar este concepto. Se cree que es un error que el cambio de la conducta se da con el cambio de pensamientos. Ese es uno de los críticos que tenemos ahí. Es débil la evaluación de los constructos internos. Modelo cognitivo y de procesamiento de la información. Se basa también en teorías de cibernética y que en la actualidad tiene bastante aceptación. Autores y fechas de aparición histórica tenemos a George Brunet y David Azubel. Chomsky con su lingüística también habla de procesamiento de la información y el procesamiento cognitivo. Jean Piaget y Vygotsky. Estos en el año 60. Procesamiento de la información tenemos a Claude Shannon, Lachman y Butterfield, Wiener, y tenemos como los años 70 esta aparición de este postulado, de este modelo. El cognitivo, hay intereses en los procesos cognitivos superiores, atención, percepción, memoria, lenguaje. El tema central es analizar los procesos cognitivos, que los procesos cognitivos es el tema a trabajar. Las personas son un agente activo, procesan la información. Modelo de procesamiento de la información. Las variables como memoria, atención, percepción determinan la conducta del individuo. Los procesos cognitivos determinan la conducta del individuo. Se da importancia al aprendizaje, se admite el potencial biológico, se tiene en cuenta la parte biológica, el funcionamiento individual cognitivo y tener en cuenta también las variables ambientales. En el procesamiento de la información, el sujeto es un procesador activo de información del medio externo e interno. Se da importancia a las capacidades innatas de los procesos internos como planes, estrategias y decisiones. La organización de la cognición descansa en estructuras cognitivas, sustrato neurológico y ciertas estabilidad, procesos cognitivos, transformaciones y organización de las estructuras. Objetivos, métodos y técnicas del modelo cognitivo tenemos que es conocer el procesamiento cognitivo de medida sobre la conducta, conocer cómo piensa el ser humano. Es uno de los objetivos. Estudiar la relación entre los estilos cognitivos, formas preferentes de organizar e interpretar la realidad y las diferencias individuales. Los métodos. Tenemos experimental, observacional y correlacionales entre variables fisiológicas y operaciones cognitivas. La introspección también entra dentro de este modelo. Las técnicas, observación controlada, la simulación de copias de la realidad, análisis psicométrico, relación del coeficiente intelectual y la latencia del componente, registro de potenciales evocados, que es una técnica usada en neuropsicología, en neurología. Procesamiento de la información. Objetivos: evaluar los elementos que componen la estructura cognitiva, como el estudio del particular proceso de transformación de la información. Desde la unidad de análisis e identificación de las estructuras y procesos cognitivos, variables que influyen unas y otros. Métodos: experimental, correlacionales y observacionales. La introspección también forma un papel importante dentro de este modelo. Las técnicas de autoinforme, pensamientos de voz alta sobre los procesos mentales para resolver las tareas, análisis de movimientos oculares y medidas de memoria. Ámbitos de aplicación y críticas del modelo. Los ámbitos del modelo cognitivo tenemos el educacional, el clínico nuevamente, desde la psicolingüística y la organizacional. Las críticas: no hay integración entre los modelos cognitivos por su complejidad, no hay integración de cada uno de los procesos cognitivos, no hay un consenso sobre la representación mental. Procesamiento de la información. El ámbito clínico, educativo, en el ámbito científico y de investigación. Críticas: el isomorfismo entre sistema biológico y máquina,
La complejidad del sistema biológico es mucho mayor que el de las máquinas. Falta de validez ecológica, dicen también. Estas son las referencias que tenemos con las que se realizaron este trabajo. No, si no más, me despido. Muchas gracias.